Bien, hermanos. Queremos comenzar esta mañana hablando sobre el siguiente tema, que es el pentecostalismo moderno, ¿verdad? Si usted se acuerda, estamos estudiando, hubo tres grandes influencias para desarrollar el evangelio de la prosperidad. Uno fue el nuevo pensamiento, otro fue el pentecostalismo moderno y otro es el pragmatismo americano. Entonces, estamos tratando de examinar cada uno de estos movimientos filosóficos y de pensamiento que desarrollaron el evangelio de la prosperidad. Entonces, déjeme leer rápidamente ahí en su introducción. Todos tienen hojitas. Déjame leer en la introducción. Dice: en la clase anterior observamos muy brevemente cómo se desarrolló el desarrollo del nuevo pensamiento afectó la manera en que los pastores y otras personas concebían la mente y su poder. En esta clase estudiaremos el siguiente movimiento que afectó, y mejor dicho, en el cual el pensamiento encontró como tierra fértil para desarrollar el evangelio de la prosperidad. Esto es el pentecostalismo moderno. Aunque hay muchas cosas que pudiéramos estudiar, y especialmente el asunto de lenguas y señales milagrosas, solo estudiaremos su influencia en el desarrollo del evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Y nada más como repaso, hermanos, el nuevo pensamiento, acuérdense que fue una filosofía que buscó el desarrollo de la medicina alternativa a través de medios espirituales y mentales, ¿ok? Ay, ya subí. Ahorita le baja tantito al negro, hermano Juan, por favor. Según Haller, las ramas en las que el nuevo pensamiento está impregnado son las terapias como el magnetismo, alopatía, homeopatía, hipnotismo, contacto con los muertos y la psicología o psicoterapia, por mencionar algunos. ¿Ok? El nuevo pensamiento es uno de los más difíciles de examinar por las maneras en que han legitimizado sus terapias a través de instituciones científicas. ¿Ok? Hermanos, para mí, de nuevo, el hablar sobre el nuevo pensamiento y hablar sobre estas cosas, magnetismo, alopatía, homeopatía y estas cosas, esta claramente es pagana, ¿verdad? El contacto con los muertos claramente es pagano, ¿verdad? Pero, de nuevo, yo, hermanos, yo he escuchado, aquí escribí mal, perdón, era magnetismo. Yo sé que algunos de ustedes se tratan con esto. Esto no sé, la verdad, no sé si alguien se trata con la alopatía. Yo sé que algunos de ustedes se tratan con homeopatía. No sé si alguien se ha tratado con hipnotismo. Y yo sé que algunos se tratan con psicología y psicoterapias. Ahora, hermanos, yo de nuevo, yo no quiero mostrar como que esto es satánico, como que esto es malo, como que usted va a ir al infierno por esto, pero, de nuevo, lo único que yo le pido, de nuevo, yo necesitaría estudiar cada una de estas cosas para poder tener un juicio, ¿ok? Ahora, lo que yo digo es que es la responsabilidad de cada uno como cristiano investigar cuál es la base, ¿verdad? Que le llamamos sobre qué está basado cada uno de sus tratamientos. Ahora, lo difícil, como dije, del nuevo pensamiento es que han legitimizado sus terapias a través de instituciones científicas. Entonces, mire, lo que yo me he encontrado a veces con personas es que me dicen sobre algo, yo le respondo con lo que dice la Biblia y al final me toman a loco. ¿Por qué? Porque yo soy un pastor y ellos son personas científicas, entonces yo no sé nada y me tratan como ignorante. Entonces nada más, yo nada más les diría que cuidado. ¿Qué pasó, hermana Pati? A ver, la alopatía, que es la medicina que todos vamos a utilizar, que tiene que ver con No. Estamos hablando del nuevo pensamiento. El nuevo pensamiento, ¿te acuerdas que es una medicina alternativa a través de medios espirituales y mentales? Desarrolló. Y lo que según lo que yo entiendo, con este hermano, bueno, esta persona que estudió, en alguna manera está conectado con el nuevo pensamiento, con el asunto de la medicina. Ahora, ¿en qué manera? No sé. Bueno, yo no sé si todo. Sí, pero yo no creo. Alopatía, bueno, lo que yo entiendo como alopatía, hermanos, según el autor, es
es ese tratamiento que quería producir como síntomas contrarios a la enfermedad. Eso es lo que yo entiendo. Yo no sé si hablaría de, por ejemplo, tratamientos de medicina modernos de, no sé, de gripa, cáncer y todo eso. Como yo no sé si lo encajaría en alopatía, según el autor que estoy usando. Hermano Ortega. A ver si le contesta la misma Patricia. Porque fundamentó este principio de que volverlo alopatía, empezaron a experimentar en grupos que no se cuenta. Vamos a este grupo, vamos a darles pastillas que no tienen nada. Placeros. Y lo interesante es que reaccionaban las personas como si fuese muy saludable en su cuerpo. Entonces, llegan a la conclusión, pero realmente ese principio empezó en la alopatía. No empezó en la alopatía, no. Empezó en la alopatía. Entonces, daban los placebos, y entonces el paciente, yo no sé muy bien, doctor. Y había sido tuvo polvo. Y es por eso que está conectado al nuevo pensamiento, que cree que puede, de nuevo, que cree que la mente puede curar el cuerpo. ¿Ok? Y ahora, eso es a lo que voy. Ahora, permíteme tantito. Ahora, ¿cuáles son las señales del nuevo pensamiento? Creo que eso es más fácil identificarlo. Ok. Primero, la conexión del hombre con el universo a través de fuerzas misteriosas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ese es uno de los principios. Otro, la capacidad de crear a través de las palabras. Acuérdense que el nuevo pensamiento dice que uno es capaz de crear a través de la palabra. Por eso si lo mencionas, ten mucho cuidado con lo que digas, porque lo que dices, tiene poder, ¿ok? Pero de nuevo, ¿pero en qué manera? No, pero no es usted no... pero exactamente, pero todo eso es de nuevo, pero usted no puede crear cosas físicas. O sea, usted con las palabras no puede crear cosas físicas, no puede traer prosperidad, no puede tener sanidad. O sea, yo puedo decir muchas cosas, pero no significa que puedo crear. Y el nuevo pensamiento decía que era la capacidad de crear. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿por qué? Porque ellos creen que el propósito de la vida es, de nuevo, desarrollar la influencia divina. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver. ¿Qué otra cosa? La capacidad de ayudarte a ti mismo por una fuerza secreta interior, que de nuevo se plasma en la mayoría de libros de autoayuda y superación personal. ¿Ok? Hermanos, el boom de los libros de autoayuda y superación personal se encontró, ¿verdad?, en estos años que el nuevo pensamiento fue desarrollado, los 1900, después de la Segunda Guerra Mundial. Todos estos libros de autoayuda fueron un boom, de nuevo, ¿por qué? Por el nuevo pensamiento. El diagnóstico de las enfermedades principalmente asociadas con pensamientos incorrectos, ¿ok? Y esto fue el asunto, hermanos, y básicamente estos han sido las varias terapias de la psicología. Luego, la capacidad de tener una vida próspera por activar leyes espirituales dentro de uno mismo. Y por último, el pensamiento positivo en sus múltiples expresiones, ¿ok? Estas son señales que podemos encontrar del nuevo pensamiento, ¿ok? Entonces, ahora, lo que le invito es, no debemos pensar como el nuevo pensamiento, todo lo que toca el nuevo pensamiento es maligno. No, tenemos que filtrarlo todo a través de la Escritura, ¿ok? Todo a través de la Escritura. Y los ejemplos que mencioné el domingo pasado, por ejemplo, el ejemplo de Trine y el ejemplo de Peel, sobre el poder del pensamiento, yo les mostré cómo, de nuevo, hay cosas que son incorrectas. ¿Okay? Ahora, vamos a avanzar en el tema del pentecostalismo moderno. Algo que no está en sus notas, déjame leerle. Bruce Barron, un autor, cree que es importante diferenciar entre pentecostal y carismático. El término pentecostal se usa normalmente para describir aquellas denominaciones y sus miembros como las Asambleas de Dios y las iglesias del Evangelio Cuadrangular, cuyos orígenes se remontan al auge de estos dones espirituales a principios del siglo XX. El término carismático se refiere generalmente a quienes promueven estos dones, generalmente en grupos pequeños, pero ocasionalmente en servicios religiosos, y forman parte de un movimiento que surgió a finales de la década de 1950 dentro de denominaciones no pentecostales. También se usa para las numerosas iglesias independientes que creen que el don de lenguas y la profecía
pero que se formaron en medio del avivamiento carismático moderno de 1960. ¿Ok? Y vamos a mencionar un poquito a lo mejor de eso. Ok, primero hermanos, ahí en sus notas, Charles Fox Parham y William J. Seymour. Los orígenes del pentecostalismo moderno están estrechamente ligados con el nombre de Charles Fox Parham. Parham fue uno de los ministros que implementó retomar las prácticas del cristianismo del siglo I, especialmente en lo relacionado con la obra milagrosa del Espíritu Santo. Parham fundó Bethel's Bible College, donde algunos estudiantes fueron bautizados por el Espíritu Santo el 1 de enero de 1991. Perdón, creo que la fecha está mal ahí, no es 1991, yo creo que es 1891. 1891. De acuerdo con Claude Kendrick, Agnes Osman fue la primera persona en hablar en lenguas como consecuencia del mencionado bautismo espiritual. William H. Seymour, uno de los estudiantes de Parham en Texas, comenzó su ministerio en una antigua iglesia metodista ubicada en la calle Azusa de Los Ángeles, California. El famoso avivamiento de la calle Azusa de 1906 fue un parteaguas para el comienzo del pentecostalismo moderno. Hermanos, este hombre que está aquí, Parham, ¿verdad? De nuevo, lo que en este instituto que él creó, trató de hacer tiempos de oración, tiempos de ayuno, y en esas fechas que menciona de 1891, es cuando ellos están intentando, ¿verdad?, que Dios haga una obra milagrosa. Y entonces, hermanos, según ellos, reciben el bautismo del Espíritu Santo y comienzan, ¿verdad?, a hablar en lenguas y otras cosas. Ahora, quiero que vea, el siguiente, él es Parham, él es Seymour. Ahora, quería que entienda bien la foto, porque este es un blanco en tiempos de la segregación y él es un negro en tiempos de la segregación. Hermanos, en México no entendemos eso, ¿verdad? Porque nosotros no crecimos en la cultura donde había, ¿verdad?, lugares para negros y lugares para blancos. Nosotros no, pero hermanos, en Estados Unidos eso ha marcado la cultura. Eso está en las venas de los americanos, ¿ok? Entonces, ahora quiero que entienda esto, porque eso va a ayudarnos a entender esto del movimiento o el avivamiento de Azusa. A principios del siglo XX, en una pequeña calle de Los Ángeles llamada Azusa, ocurrió algo que cambió el curso de la historia cristiana. Personas de diferentes razas y contextos se reunieron para experimentar lo que llamaron un derramamiento del Espíritu Santo. Este evento no solo sacudió su comunidad, sino que dio origen al movimiento pentecostal, que hoy cuenta con más de 600 millones de seguidores en todo el mundo. Pero ¿qué fue lo que realmente ocurrió en la calle Azusa? ¿Y por qué este movimiento sigue impactando millones años y siglos después? Para entender el avivamiento en la calle Azusa, debemos retroceder en el tiempo. A principios del siglo XX, Estados Unidos vivió una profunda división racial. La iglesia y la sociedad estaban segregadas. Sin embargo, había hambre espiritual en el corazón de muchos cristianos que buscaban una experiencia más profunda con Dios. Con este contexto que surgió William Seymour, uno del antiguo esclavos en 1870 en el estado de Luisiana, creció en un ambiente marcado por el racismo y la inclusión. Sin embargo, Seymour no permitió que su trasfondo limitara su fe. Estudió la Biblia en Cristo, donde quedó impactado por la enseñanza de Charles Parham sobre el bautismo y el Espíritu Santo y el don de lenguas. Porque Seymour no había recibido esta experiencia, creyó firmemente en ella y comenzó a predicar este mensaje con fervor. En 1906, Seymour fue invitado a predicar en una iglesia en Los Ángeles. Sin embargo, su mensaje sobre el bautismo del Espíritu Santo y los dones espirituales fue rechazado, y la iglesia se abrió las puertas para él. Pero eso no detuvo a Seymour. Comenzó a reunir a un pequeño grupo de personas donde van fervientemente con un movimiento. Y a raíz de estas reuniones, el 9 de abril de 1906, algo extraordinario sucedió. En un momento, varios participantes comenzaron a hablar en lenguas. Algunos lo describieron como si de repente fuesen alcanzados por un rayo, fueron derribados de sus sillas al suelo. La
oración y mensajes espontáneos. Las personas testificaban de milagros, sanidades y conversiones, pero lo que realmente sostenía era la mezcla de razas y clases sociales. En una época de segregación, en la calle Susa reunían personas blancas, afrodescendientes, asiáticas y latinas, bajo el mismo techo, hablando juntos en igualdad. Algunos decían: soy salvo, santificado y lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, había personas que no estaban de acuerdo con este movimiento. Un periodista que visitó los servicios los describió como caóticos, pero para los participantes era un movimiento del Espíritu Santo. William Seymour, con su humildad característica, solía orar antes de predicar, con la cabeza metida dentro de una caja de madera, simbolizando de esta forma su completa dependencia de Dios. El movimiento de la calle Susa continuó durante 3 años, pero recibió grandes ataques y abusos de parte de algunos miembros de la congregación. Uno de los golpes más duros que recibió fueron las críticas de Charles Parham, quien fue la inspiración de Seymour para comenzar con esta obra. Parham llegó a decir lo siguiente: hombres y mujeres, blancos y afros, se arrodillaron juntos o se encontraron unos con otros. Una mujer blanca, tal vez de riqueza y cultura, pudiera verse lanzada atrás en brazos de un macho afroamericano y sostenerla firmemente así como ella en sí. Y sacudía una imitación loca de Pentecostés. Horrible, una vergüenza horrible. Estos comentarios fueron muy evidentes y reflejan el carácter de la época en la que las divisiones raciales parecían no tener solución. Sin embargo, la obra en la calle Susa tuvo un impacto enorme en el mundo cristiano. Los misioneros que participaron llevaban un mensaje pentecostal a África, Asia, Europa y América Latina, dando origen a denominaciones como la Asamblea de Dios, la Iglesia de Cristo y otras muchas más. La calle Susa nos recuerda que Dios usa lugares y personas aparentemente insignificantes para cumplir sus propósitos más grandes. Es un testimonio de unidad, de fe y de entrega del Espíritu Santo. Ahora mi pregunta es: ¿qué podemos aprender de este movimiento? ¿Qué movimiento puede estar esperando en nuestros tiempos y en nuestras vidas? Reflexiona sobre esto y me gustaría que compartiese tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos. Ok, y bueno, no voy a tratar con lo que, si fue verdad, no fue verdad. Déjame continuar. Ahí en sus notas, hermanos, por favor. Anthony Hoekema señala que dicho renacimiento de principios del siglo XX en California creció exponencialmente y en poco tiempo varios grupos y denominaciones pentecostales emergieron, incluyendo entre estas la Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios en Cristo, la Iglesia de Dios y la Iglesia Pentecostal Unida, por mencionar algunas. Sin embargo, las perspectivas y opiniones doctrinales, así como las creencias de dichas iglesias, no fueron desarrolladas o revisadas tan meticulosamente como fue el caso de las confesiones bautistas. De acuerdo con Kendrick, el documento conocido como la Declaración de Verdades Fundamentales, estandarte de la Asamblea de Dios de 1916, permaneció intacto por muchos años sin necesidad de alguna revisión. Y esto es importante, hermanos, porque lo que unía a esas iglesias no era, ¿verdad?, el asunto doctrinal y confesional, sino, ¿verdad?, el asunto milagroso, o sea, el asunto de las experiencias. Ahora, debido a que tales avivamientos y resurgimientos religiosos pusieron gran énfasis en vincular el bautismo por el Espíritu Santo con el don de lenguas, muchos de sus ministros buscaron ofrecer los milagros y las sanaciones experimentados por los apóstoles en los tiempos de la iglesia primitiva, tal como lo descritos en el libro de Hechos. Esta búsqueda trajo consigo la oportunidad, durante las campañas de sanación, de que el movimiento del nuevo pensamiento encontrara su lugar, madurara y se desarrollara finalmente, dando el surgimiento al evangelio de la prosperidad. Y hermanos, la persona clave, ¿verdad? La persona clave que muchos identifican como quien unió el nuevo pensamiento y lo desarrolló de entre el movimiento pentecostal fue William Kenyon, ¿ok? Este hombre es William Kenyon, ¿verdad? Él tenía un trasfondo bautista, pero parece ser de nuevo que él mezcló estas enseñanzas y él fue pionero, hermanos, en el desarrollo del evangelio de la prosperidad.
Déjeme leerle ahí, dice, Kenyon es conocido como el individuo que rescató los principios fundamentales del movimiento del nuevo pensamiento, mezclándolo con el pentecostalismo moderno. Haller describe a Kenyon como el producto de la fusión de tres personalidades imprescindibles del nuevo pensamiento. Charles Emerson, que vimos un poquito de él la semana pasada, Ralph Waldo Trine, que fue el ejemplo que les di, y Minot Savage. Fue durante su estadía en la escuela de oratoria Emerson donde Kenyon conoció a tales personajes que le dieron forma a su filosofía, introduciéndolo a un mundo donde la mente puede dominar la materia. Bowler se remonta a los orígenes formativos de Kenyon, ubicándolo entre el movimiento Keswick y su ministerio itinerante como predicador bautista. Ahora, hermanos, nada más déjenme hacer un comentario. El movimiento Keswick, o también conocido como movimiento de santidad, fue ese movimiento que se originó, hermanos, de lo que se llama el perfeccionismo wesleyano. Hermanos, hubo un tiempo y todavía hay gente que cree que uno puede ser perfecto y no, ¿verdad? Y tener una vida plena en este mundo sin luchar con el pecado. Eso es como la característica un poquito más importante. Ahora, hermanos, este movimiento realmente afectó mucho, hermanos, este asunto del evangelio de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad y el pentecostalismo moderno. Continúo leyendo. Su acercamiento con ministros pentecostales que predicaban acerca de la santidad y sanación, tal es el caso de Charles Cullis, hicieron que Kenyon descubriera la colaboración entre creencia, mente y salud. Fue por medio de dicho descubrimiento que Kenyon comenzaría a mezclar terapias del movimiento del nuevo pensamiento con procedimientos de sanación, combatiendo enfermedades en un ambiente religioso con palabras de fe, oración y declaraciones de fe. No obstante, Kenyon decidió llevar las cosas más lejos, cambiando su concepción de pedir o solicitar con fe a exigirlo. Como consecuencia, podemos observar cómo algunos predicadores adoptaron el método de Kenyon y su teología al practicar servicios de sanación. Según Bowler, la filosofía del nuevo pensamiento, la cual ya había sido implementada por predicadores en iglesias pentecostales para servicio de sanación, no tardó en fijar su atención en riquezas materiales. Es bien sabido que después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos experimentaron un incremento en sus finanzas. Así pues, esto trajo como consecuencia nuevos temas de interés a la mesa de los predicadores. Bowler menciona, entre las décadas de 1940 y 1950, los evangelistas independientes de sanación del movimiento pentecostal comenzaron a hablar acerca de las bendiciones financieras, leyes espirituales y el valor o significado de la fe de alto espíritu. Jones y Goodrich mencionan que la teología de Kenyon influyó en el desarrollo del evangelio de la prosperidad. Así pues, describen el método de Kenyon como pronunciar las palabras correctas para conseguir una nueva realidad. Ahora, quiero mencionar algunos ahí, Kenyon y los líderes pentecostales. Y tengo unos ejemplos, hermanos, ahí. Déjenme ahí comenzar por el tercero, Fred F. Bosworth, no sé si así se pronuncia, pero es Bosworth, ahí yo me equivoqué, aquí en la diapositiva, es Bosworth. Ok. Ahora, miren por favor esta foto cuidadosa. Esto es de una campaña evangelística en Chicago en el verano de 1931. ¿Ve la cantidad de gente que hay? ¿Ok? Ahora, la mayoría que se percibe pueden ser blancos. Ahora, él escribió un libro, Bosworth escribió un libro que se llama Cristo el Sanador. En la primera edición, Bosworth enseñó a los lectores a apropiarse de la sanación mediante la fe, mediante la creencia, la acción y la alabanza en lugar de la confesión. Al igual que Kenyon, Bosworth instó a los lectores a orar la oración de fe y actuar según su sanación, incluso cuando todo sentido lo contradice.
El cuerpo servía como un espacio de sanación, bendición y empoderamiento. Para la edición de 1948, Bosworth ofreció una sencilla receta para actuar con fe, expresar fe y pensar con fe. La visión de Kenyon de una fe vencedora lo impactó significativamente y recibió permiso para incluir su obra directamente en un nuevo capítulo, Nuestras Confesiones. Lo que Kenyon llamó fe dominante, Bosworth lo llamó fe apropiadora, fe victoriosa, tomar y usar lo que Dios nos ofrece. Y eso fue lo que se comenzó a predicar, hermanos, en estas campañas. Luego, tenemos el siguiente ejemplo, ¿ok? Esta es una campaña, hermanos, también es otra campaña de Bosworth. Y este es otro hombre, hermanos, John G. Lake. Dice, cuando yo vi por primera vez, por la palabra de Dios, que la enfermedad no es la voluntad de Dios, todo en mi naturaleza se levantó surgió para vencer la voluntad del diablo. Algo así se traduce. Ahora, déjame decirle, aquí en sus notas, John Lake, evangelista de Zion City y misionero en Sudáfrica, expuso uno de los argumentos pentecostales más sólidos a favor de las capacidades sobrehumanas. Atribuido a la teología pionera del Dios hombre, las audaces afirmaciones de Lake rozaban la autoapoteosis. Dios quiere que seamos dioses, según Juan 10:34, y argumentó: hay un poder divino y una fuerza del alma en la naturaleza humana que Dios se esfuerza por sacar a la luz. El hombre interior es el verdadero hombre. El hombre interior es el verdadero gobernante. El verdadero hombre que Jesús llamó un Dios. Y hermanos, de nuevo, estas fueron las creencias que empezaron a surgir dentro de los predicadores. Y aquí tengo otra foto. Mire esta foto, es un camión y dice aquí John Lake, ¿verdad? Poder de sanador de milagros. Y los invitan a una campaña. ¿Ok? Y bueno, el otro que no tengo foto es de Durham. Permítame, hermana Patty. William Durham. A William Durham se le atribuye la introducción del concepto de la obra consumada de Cristo. En el pentecostalismo, esta creencia se basa en que la plenitud del poder del Espíritu para la santidad y el servicio ya está asegurada para cada cristiano en la expiación de Cristo. De modo que no necesita una segunda de obra de gracia como la postura wesleyana y santidad. Sin embargo, resulta que Kenyon fue aparentemente responsable de introducir esta idea en Durham. Este hombre Durham, hermano, es el que empezaron a desarrollar esta idea que la obra de Cristo no nada más nos perdona del pecado, sino también consigue la sanación y la prosperidad. Y ahorita vamos y tengo un ejemplo de eso. Hermana Patty. A ver, pastor, yo leo que nuestro Señor Jesucristo en la cruz llevó nuestras enfermedades, nuestras pecados. Y yo voy a ser honesta, yo muchas veces estoy sintiendo mal. Yo digo, Señor, sabe que tú conforme tu palabra, Señor. Yo te pido que me ayudes, tu palabra dice que todo lo puedo decir, y eso da mi razón. Empiezo a sentirme muy bien. Entonces, yo creo que eso que dice la palabra de Dios, que lleva la cruz todo, pues es para ahorita, no es para cuando estamos en el cielo, no lo vamos a tomar. Bueno. Y por ejemplo, entiendo la parte espiritual de que nosotros nuestros pecados, entiendo que si creemos en eso nos salvamos y todo eso, pero esa parte digo, caray, eso tiene que ver con lo físico. Ok, bueno, aquí. Dice usted, en la cruz Cristo llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Bueno, ¿en qué sentido? Pues yo no tengo en el que No es en el que es en el que la Escritura dice. Por eso necesitamos. ¿En qué sentido la Escritura dice que Él llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades y nuestras dolencias? Pero ¿en qué sentido dice la Escritura? Cuando se utiliza, por ejemplo, cuando se... el pastor porque dice que por eso él fue molido.
Sí, pero hermana Patti, pero cuando aparece ese pasaje, ese es un pasaje de Isaías que aparece en el Nuevo Testamento. ¿Cómo y en qué contexto fue dado ese pasaje? Cuando los evangelistas hacen referencia a eso, ¿en qué sentido lo hacen? No, se le estoy preguntando. Porque mire, el punto no es cómo lo tomo yo, es cómo lo tiene la Escritura. Porque hermana, si usted lo está tomando contrario a lo que dice la Escritura, usted está probablemente siendo engañada por su propia percepción. Sí, bueno, ok, de nuevo. Ok, a lo mejor no va a estar de acuerdo conmigo y lo podemos. Cuando la Escritura en el Nuevo Testamento cita a Cristo común, de nuevo, varón de dolores, y todo lo que usted acaba de citar, básicamente lo está describiendo en su naturaleza humana. Y el pasaje está describiendo la obra de Cristo al tomar la naturaleza humana. No en el sentido... Por eso, hermana, por eso en su sentido de la naturaleza humana, por eso se hizo hombre. Y eso es lo que está, ¿verdad? Y esa es la referencia que están usando en el contexto los evangelistas. No está diciendo y no está garantizando que vamos a ser sanados físicamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No, ningún evangelista lo toma así. Si eso fuera cierto, entonces no habría razón para que Pablo tuviera un aguijón. Bueno, ahora, espérame. Sí, ahora. Y si yo en mi fe le he pedido a Dios, yo se lo pido no porque lo haga porque lo tienes que hacer. Señor, esa es tu voluntad. Pero aquí viene otro problema, y esa es la cosa más problemática. El punto, ¿cuál es el punto de la fe? Para ser salvo, creer. Pero ¿cuál es el punto de la fe? La fe es un medio. Sí, creer sin creer. Ok, no, la fe es un medio, se utiliza, es un instrumento. ¿Cuál es el punto de la fe? ¿Cómo sabemos si podemos tener una fe fuerte y una fe sólida? Y aquí está, hermanos, y esta es la cosa, y por eso es tóxico este pensamiento. Porque ellos hacen creer que depende de tu fe, lo que está en tu corazón, lo que está en tus sentimientos. Y la Biblia nunca dice eso. La fortaleza de la fe está en dónde está basada la fe. Entonces la gente anda mirando adentro de ellos mismos, en lugar de mirar las declaraciones de la Escritura, las promesas de la Escritura. Y la gente anda mirando lo que siente, lo que piensa. Sí, claro, pero de nuevo, pero hermana, exactamente, aquí muchas veces, pero muchas veces, y aquí está la cosa, muchas veces uno tiene que creer aunque no lo sienta. Porque de nuevo, no podemos depender de nuestros sentimientos para evaluar que estamos teniendo fe o no estamos teniendo fe. Ahora, pero de nuevo, la fe, de nuevo, y aquí de nuevo con la medida de la fe, hay que tener mucho cuidado porque la fe no se mide en el punto personal. La fe, según la Escritura, y este es el punto de, por ejemplo, ¿por qué lograron buen testimonio los hombres de Hebreos 11? ¿Por qué? Dice, por la fe. Ahora, ahí en Hebreos 11, todo lo que vemos ahí es lo que Dios les prometió y ellos creyeron y actuaron con base. Por ejemplo, y aquí viene. No, creer no es completamente un sentimiento. Ok, sí, yo creo que es parte, pero de nuevo, tenemos que tener cuidado. Ahora, esta es una de las, y hermanos, y hermana Patti, esta es una de las cosas, por eso le digo que, y esa es la razón, hermanos, que quise enseñarlo, porque vivimos en esta cultura del Evangelio de la Prosperidad, donde la gente está hablando de la fe, pero no entendemos lo que la fe bíblica es. Y de nuevo, y estoy dispuesto de nuevo, hermanos, tenemos que preguntarle a la Escritura. ¿Cuáles son las palabras que utiliza? ¿En qué contexto lo utiliza? Y de nuevo, hermanos, yo ya estoy súper convencido que el punto de la fe no es a que radique en nosotros, sino en dónde está basada. Está basada. Y por eso, hermanos, y esa es la cosa que, hermanos, está sobre mis hombros.
Porque mi obligación es enseñar lo mejor la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy predicando y si yo los engaño y yo los decepciono, tratando de predicar lo que a mí me acomoda, hermanos, hay un horrible juicio para mí. Pero hermano, hay mucha gente que llega a la pero por más que la lean y la lean y se la conocen y se la leen, pero no la creen. ¿Por qué? Porque en parte sabe que debe Dios creerse en Cristo. Bueno, y ahora, bueno, Ya. vamos a discutir. Sí. Ok, ahora, regresamos, ahora hermanos, este asunto, de William Kenyon, regresando. William Kenyon es el punto de conexión de el nuevo pensamiento y el pentecostalismo moderno, donde de nuevo los predicadores comenzaron a usar la filosofía del pensamiento moderno en los servicios de sanación y después de los servicios de sanación comenzaron a hablar de ¿qué? Prosperidad. ¿Ok? Ahora, déjenme enseñarle. Hay 2 libros, ¿verdad?, que escribieron este hermano que estoy citando, Anthony Heckman. No están en español, hermanos. Él escribió un libro que acerca del hablar en lenguas y el bautismo del Espíritu. Ahora, déjenme usar un testimonio. Costi Hinn, mire aquí por favor. Costi Hinn es sobrino de Benny Hinn. ¿Ok? Este hombre, Costi Hinn, es sobrino de Benny Hinn. Él, hermanos, creció en medio de este asunto. Él escribió este libro, Dios, la avaricia y el evangelio de la prosperidad. Hermanos, este libro es un testimonio, y es impresionante, hermanos, si usted lo pudiera leer, de cómo él describe el haber crecido. O sea, cómo él, como adolescente, como joven, disfrutó de carros de lujo, cómo acompañó, él fue uno de los acompañantes de su tío Benny Hinn a las cruzadas, cómo se hospedó en los hoteles más caros de Dubái, de Europa. Y bueno, ahora, él, hermanos, como él era estudiante de fútbol americano, ¿verdad? Él estaba en un equipo de fútbol americano y lo mandaron a estudiar a un seminario bautista de Dallas. ¿Por qué? Por el asunto del fútbol americano. En el seminario o en la universidad de Dallas es donde él empieza, hermanos, a encontrarse y chocar, ¿verdad?, las creencias de él como un niño de la prosperidad, como un adolescente y un joven de la prosperidad, comienza a escuchar cosas que impactan su mente. Y él entonces, hermanos, se convierte, y realmente se convierte. Ahora, en uno de los capítulos, capítulo 7, matrimonio y ministerio, él, hermanos, relata una de las cosas más difíciles para él, y fue el asunto de casarse con su novia y lo que le pedían a su novia. Déjeme leerle. Desde muy joven, este es Costi Hinn escribiendo, se había profetizado sobre mí que iba a ser el próximo gran sanador ungido en la familia. Un profeta me impuso las manos en la frente después de una de las cruzadas de mi tío y declaró que iba a llevar a la iglesia a nuevas alturas y con mis manos se llevaría a cabo millones de curaciones. Hasta la fecha nunca había sanado a una sola persona, pero se suponía que la chica con la que me casase debía encajar en el molde de tal ministerio. Siempre se suponía que me casaría con alguien del círculo de amigos de nuestra familia. Sería una buena chica con padres que veneraran mi apellido. Tenía que llevar un Louis Vuitton, levantar sus manos en la adoración, hablar en lenguas todos los días y criar hijos que llevasen el nombre de nuestros héroes familiares en la fe. Se suponía que yo iba a ser la próxima gran estrella, pero solo iba a ser la próxima gran decepción. A principios del 2010,
La situación me tenía atrapado y como deseaba casarme con Christine, tenía que afrontar las consecuencias. Con la esperanza de pasar por alto los altos estándares carismáticos de mis padres, dejé caer un pequeño indicio de que sería bueno presentarles a la joven con quien me estaba viendo. Tal vez les parecería bien, pensé. Estaba equivocado. Nos parece bien, respondieron mis padres después de que les expliqué que invitaría a la chica para que la conocieran. ¿Es cristiana, verdad?, preguntó uno de ellos. Sí, por supuesto. ¿Está llena del Espíritu?, preguntaron. Sabía lo que querían decir. Habla en lenguas. Empecé a sentir que me ruborizaba, que se me disparaba la adrenalina y que comenzaba a sentir ansiedad. Vamos, no empecemos con eso. Sí, está llena del Espíritu. ¿Habla en lenguas o hace cosas como nosotros? No. Por eso no significa que no esté llena del Espíritu. Todos recibimos al Espíritu Santo cuando nos convertimos en cristianos. Todavía recuerdo eso de una clase en la Universidad Bautista de Dallas. Respirando con dificultad, con mis argumentos teológicos a medias, me sentí como si estuviera en el estrado de los testigos, tratando de convencer a un juez de mi inocencia. Sí, recibimos al Espíritu Santo cuando somos salvos, pero la evidencia, esa es su mamá contestándole, de tener al Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Ella no está llena del Espíritu, declaró con una firmeza que me cayó como un puñal. Casi exploto de rabia, pero la reprimí por miedo a perder la oportunidad de traer a Cristina a casa para que la conocieran. ¿Cómo se atreven a decir esas cosas? No la conocen. Ella es increíble. Si tan solo le dieran una oportunidad, ¿por qué las lenguas son siempre un factor decisivo? Estas preguntas pasaron por mi mente como una avalancha. Y este es hermano de nuevo, este es Costijín mencionando. Sigue diciendo, una de las enseñanzas clave en el Evangelio de la Prosperidad es la cultura del honor. Igual que se llama de formas singulares a ciertas enseñanzas, a estas también se les dan otros nombres. Algunos también le llaman la cultura de reverencia. No importa el término, el significado es siempre el mismo. La gente que quería una unción especial tenía que someterse al ministerio de cierto hombre. A un ungido de Dios hay que venerarlo en un nivel casi divino. No se trata solo del usual gran respeto al pastor y al amor a los líderes de nuestra iglesia que nutren nuestras almas. Se trata de hacer cualquier cosa que el varón de Dios quiera para que consigas lo que necesitas. Si necesitas una bendición física o espiritual especial, el varón de Dios, es el varón de Dios quien tiene que tocarte. El domingo había que orar por Christine. Nos llamaron a los dos al frente de la iglesia. Allí estábamos parados mientras se llevaba la música aún creciendo. Entonces, al son suave de las cuerdas del fondo, mi padre susurró al micrófono, levanten las manos y reciban su toque. Levantar las manos era una señal de entrega a Dios y el toque iba a ser la mano de mi padre, pero creíamos que Dios nos tocaba a través de él. Señor, esto es lo que oraba Costi, llénala de tu espíritu. Oro mientras presionaba con su mano la mano de Christine. En un abrir y cerrar de ojos, ella cayó en las manos de uno de los recogedores y la dejaron con cuidado en el piso. Parecía indiferente a todo cuando la miré. Al cabo de un minuto más o menos también oraron por mí y caí de espaldas, tumbado junto a ella en el suelo. Mi padre pronunció una bendición especial sobre nosotros y se acabó. Christine no dijo una palabra sobre lo que experimentó ese día, probablemente por miedo a la reacción. Luego, cierto día hablamos de esa mañana en la iglesia. ¿Qué sentiste? ¿Algo raro? Le pregunté. Raro no es la palabra que yo usaría, Costi. Me respondió tan rápido que supe que iba en serio. Bien, pues descríbelo con tus propias palabras, dije. Esto es lo que contestó Christine. Fue el sentimiento más oscuro que he tenido en mi vida. Estaba muerta de miedo. Algo me inmovilizó en el suelo y lo sentí como si fuera pura maldad. Se me aceleró el corazón y nunca me había sentido tan mal en toda mi vida.
sus palabras me partieron el corazón como un bisturí. Y lo siguiente que relata, hermanos, es cómo supuestamente Cristina habló en No. Y lo siguiente, hermanos, es cómo ella comenzó a hablar en lenguas. Y de nuevo, hermanos, este hombre... Ahora, hermanos, este hombre de nuevo relata lo que es vivir dentro del Evangelio de la Prosperidad. Dentro del Evangelio de la Prosperidad. Y usted puede buscar varias entrevistas de él. Él era el sobrino de Benny Hinn. Él era el siguiente en esa línea de Benny Hinn. Y entonces, esta es una de las características, hermanos. Ahora, los minutos que nos quedan. Ya he enseñado esto, pero va a ser como un examen y una bonita evaluación. 4 veces en el libro de Hechos, se enseña sobre el asunto del bautismo del Espíritu o la llenura del Espíritu. ¿Ok? De las 4 veces, solamente 2 veces alguien tiene que poner las manos y venir. ¿Se acuerda cuáles son? No, que el Espíritu Santo vino a las personas. Okay, pero de nuevo, fueron dos veces. Ok, la primera que vemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a los hombres en el Pentecostés y comienzan a hablar en lenguas. Ahora, hermano, y aquí viene, estrictamente hablando, todo lo que pasó en Hechos capítulo 2, cuando se utiliza la palabra griega glosalia, habla de idiomas entendibles y traducibles, y menciona de nuevo cada uno de ellos. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿cuál es la siguiente vez? ¿Cuál es la siguiente vez? Cuando llega todo el dando el crédito de quienes tienen las llaves del reino, porque es el crédito que también los gentiles podían recibir. Ok, ese es uno bueno que el hermano Ortega está mencionando, pero ese no entra dentro del patrón. El de Cornelio es uno bueno. Hermanos, el de Cornelio es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque aquí reciban al Espíritu Santo sin ninguna imposición, nada, hermanos. Pedro está predicando el Evangelio sin que Pedro haga una oración, sin que Pedro les ponga las manos, pácatelas. El Espíritu Santo viene y comienzan, ¿verdad?, a hablar en otros idiomas, sin que hagan nada. Ok, pero falta otros más. ¿Cuál? Dos más. 1, cuando el Espíritu Santo desciende a los samaritanos. ¿Se acuerdan? Vienen con los samaritanos, esto es antes de Hechos capítulo 2, los samaritanos han creído y mandan, ¿verdad?, a Pedro y a otros para que pongan sobre ellos las manos y venga el Espíritu Santo. ¿Ok? Esa es la otra. Falta una más. 4 veces de nuevo que el Espíritu Santo viene activamente en las personas, ¿no? Uno más. Digo que es como examen. Ok. Pablo, ¿se acuerda Pablo y los discípulos de Juan el Bautista? ¿Se acuerda? Entonces les pregunta, ¿ustedes en qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Y lo que hace Pablo, hermanos, muy interesante es, ellos solamente conocían el bautismo de Juan, o sea, ellos ni siquiera eran salvos. Entonces, Pablo les predica el Evangelio y ora por ellos y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Entonces, hermanos, en el libro de Hechos hay 4 veces que el Espíritu Santo viene. 2 de esas veces viene por imposición y 2 de esas vienen sin qué, sin oración, sin imposición, como Dios quiere, pácatelas. Ahora,
¿Cuál creemos que es la norma? Ahora, eso es lo que está desarrollando el libro de Hechos. Ahora, ¿cuál es la norma bíblica y cuál es el pasaje que nos enseña que al momento de creer en Cristo recibimos al Espíritu Santo? No. Fuera de Hechos. Fuera de eso se va a conocer. Sí. ¿Cuál es el pasaje clave que nos enseña que al momento de creer en Cristo recibimos al Espíritu Santo? Y no necesitamos un bautismo tardío, no necesitamos nada de lo que, de nuevo, de lo que desarrolló el pentecostalismo moderno. Eso, hermana Amanda. Efesios 1. Efesios 1, ok. Noten, hermanos, este pasaje enseña, este pasaje es clave. Efesios 1. Dice. Ok. Ok, voy a leer desde el versículo. Por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe. No, este no es. Aquí. En él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también, note aquí por favor, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí Pablo nos está diciendo en qué momento fuimos sellados. Esa es otra manera, ¿verdad?, de describir que el Espíritu Santo vino a nosotros. ¿Cuándo? Y aquí miren, en gerundios, habiendo oído y... Ok, eso es lo que Pablo está describiendo. Entonces, los cristianos no necesitan ¿qué? Otra experiencia. El Espíritu Santo viene a nosotros desde el momento que requerimos y no necesitamos un ¿qué? Un bautismo tardío, porque eso es lo que ellos predican, ¿verdad? Comenzaron a predicar un bautismo tardío. ¿Por qué un bautismo tardío? Porque ellos oraban que, ¿verdad?, que el bautismo viniera a ellos, que la llenura viniera a ellos y que tuvieran esta demostración de ¿qué? De lenguas. Pero hermanos, no necesitamos eso. Desde el momento en que creímos, recibimos al Señor. Perdón, desde el momento que recibimos al Señor, recibimos al Espíritu Santo. ¿Ok? Es que para ellos también, ellos consideran que si habla usted de lengua, tiene el Espíritu Santo. Sí. Ahora, de nuevo, no es la regla, no fue la regla. No, pero ahora sí es la regla. No, nunca fue la regla. Ahora, ¿cuál fue ahora, hermanos, y bueno, yo creo que eso va a ser para los siguientes sermones. ¿Cuál era el punto de los milagros? Creo que ya hemos hablado mucho sobre esto. ¿Cuál era el punto de los milagros? No, ¿cuál fue el punto de los milagros? Mostrar que él era el Hijo de Dios. Era autentificar al mensajero y el mensaje. Ahora, hermanos, otra de las cosas que ya hemos mencionado aquí, los milagros no son comunes en la Biblia. La Biblia no está llena de milagros. Hay que tener cuidado con eso en nuestra mente. Usted no abre cada libro de la Biblia y en cada libro de la Biblia encuentra milagros. No es así. La Biblia, por lo menos, hermanos, relata 3 periodos de intensa actividad de milagros. ¿Cuáles? ¿Cuáles son los 3 periodos de intensa actividad de milagros en la Biblia? Ok, el ministerio de Cristo y sus apóstoles, ¿verdad? Pero todavía hay 2 más. Una intensa actividad de milagros. Pues la palabra milagro no es un milagro. Bueno, esa es la palabra en español. Cuando envían los 70 a predicar en el Evangelio, Cuando Pablo pasaba y sus obras, No, pero estoy hablando de periodos. cuando manda a los 70 personas, No, es el mismo, es dentro de todo lo que tiene que ver con Cristo y sus discípulos y apóstoles.
entra dentro del mismo periodo. Aarón. El primero, los tiempos de Moisés. Y la liberación de Egipto. El primer periodo de milagros intenso es el Éxodo con Moisés. Segundo, todavía nos queda uno. Hay uno, periodo intenso de milagros. Ya ve por qué le digo que no es tan plagada la Biblia de milagros. Si estuviera plagada de milagros, rapidito lo recordaríamos. Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. La siguiente temporada, de nuevo, intensa de milagros fue Elías y Eliseo. Y probablemente, hermanos, esas son las tres en la Biblia. Fuera de esas épocas de intensos milagros, no vemos más. No vemos más. No que Dios no hace milagros, hermanos. Y tampoco estoy diciendo que Dios... que Cristo sanaba, porque por eso que quieren hacerlo todo. De nuevo, ahora, hermanos, y por eso es importante entender el propósito de los milagros y que los milagros no fueron comunes y no son comunes. Ahora, hermanos, no estoy diciendo que Dios no pueda hacer milagros hoy en día. Yo creo que Dios puede hacer milagros hoy en día. Hermanos, Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero también, hermanos, y otra de las invitaciones que necesitamos necesitamos mirar a los evangelios. No todos los milagros que hizo Cristo requirieron fe. No todos los milagros que requirieron fe, ni requirieron agradecimiento, ni requirieron otras cosas. Bueno, que yo creo que sí se arrepintió y sí creyó. Lo único es que no hubo ni un milagro. O sea, no hubo ni un milagro en el sentido de que él podía, hermanos, ¿podía bajarlo de la cruz? Podía bajarlo de la cruz. Ahora, hermano, acuérdense, por eso, de nuevo, por eso queremos, ¿se acuerdan? Nosotros acabamos de ver en el libro de Marcos, un milagro que Cristo hizo sin necesidad de la fe de la persona. Bueno, vimos dos. El primero fue el paralítico. Dice la Escritura, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Y luego, hermanos, eso era imagínense, esa es mi escena favorita. Qué decepción, lo trajeron para sanarlo y lo está perdonando. Señor, pues muchas gracias, pero venimos para que lo sanaras. Y fue por causa de los fariseos que dijeron, blasfema. Y entonces lo está sanando como una demostración de ¿qué? De que Él puede perdonar pecados. El segundo, que me viene a la mente rápido. Están en la sinagoga y se acuerda que hay un hombre con la mano. Y acuérdense, son los fariseos los que andan viendo. A ver, vamos a ver si lo sana. A ver, vamos a ver si lo sana. Este hombre no está pidiendo. Son los otros que están mirando y criticando. Vamos a ver si lo sana. Vamos a ver si el día de reposo, vamos a ver si se atreve a tanto. Lo pasa en medio y les pregunta antes, en el día de reposo, ¿es bueno sanar, dar la vida o quitar la vida? Estira tu mano y pácatelas. Bueno, y este es mi punto, hermanos. No todos los milagros requirieron fe. No todos los milagros fueron una. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque en los predicadores modernos, por ejemplo, usted y yo, todos, yo ya le he dicho mi experiencia, ¿verdad? Yo una vez fui, ¿verdad? Yo no pasé enfrente, pero yo fui de los que hacía las manos para las muelas tapadas. Yo, a ver, ¿quién necesita unas muelas tapadas? Y yo. Y levantamos, entonces yo llego a mi casa y le digo, no, revísame. Y me revisa. Y nada, hermano, todas picadas. Y adivine qué. Le pregunto a mi tío, que fue el que, oye, ¿qué pasó? ¿No tuviste? Entonces, hermanos, y ahora, este libro
Y déjeme de nuevo regresar a este libro. Este libro está lleno de testimonios donde explican eso. Ahora, déjeme decirle la cosa más grande. En la familia Hin, la cosa más prohibida era estar enfermo. Porque estar enfermo es síntoma de pecado, del diablo y de tantas. Adivine quién se enfermó en esa familia. Su mamá de él se enfermó de cáncer. Y entonces, hermanos, él relata lo que fue, hermanos, un martirio, porque en la familia King nadie se podía enfermar. Nadie se podía enfermar. Entonces, y murió su... Sí, bueno, ahora, pero de nuevo, ahora, y hermanos, hay que tener una perspectiva bíblica de eso. No, hermanos, y yo les he dicho, uno puede agarrar versículos de por doquiera y hacer que la Biblia diga lo que uno quiera y justificar lo que uno quiera. Pero no es lo que vemos, ¿se acuerda? Y esa es una de las razones por las que estoy tratando de predicar cada libro del Antiguo Testamento, para que veamos cuando Dios habla y nos da su palabra, cuál era el cuidado que Dios quiere que demos a su palabra. Porque, hermanos, y de nuevo, esta es mi preocupación como pastor, la cosa más terrible que yo siento para mi propia vida y para la vida de ustedes, y en verdad, hermanos, yo así como que veo el juicio de Dios es, si yo digo algo que Dios no dijo, o creo algo que Dios no dijo, y sufro una decepción, la culpa no está en Dios, la culpa está en mí. Si yo estoy creyendo cosas que la Biblia no dice, y estoy creyendo en promesas que no son para nosotros, yo voy a sufrir una decepción. Me voy a enojar con Dios cuando realmente la culpa está en mí. Y la cosa que más siento de gravedad y el peso de la ira de Dios es que yo soy el pastor. Si yo digo algo a usted que Dios no dijo y usted lo cree de todo su corazón, cuando yo esté parado delante de Dios, Dios me va a decir, ¿te acuerdas de la hermana tal? ¿Te acuerdas del hermano tal? ¿Te acuerdas que tú predicaste un tal? Y dijiste, ok, yo nunca dije eso, Josué. Yo nunca dije eso. ¿Ok? Bien, ok, vamos a terminar aquí.